Luego de haber visto la mayoría de los objetivos del temario, donde pasamos por los conceptos básicos, principios del funcionamiento, el registro LSP, factores que lo afectan, cómo hacer o cómo contemplar las correcciones a la curva de potencial espontáneo, un poco también de cuáles son en qué se fundamenta la interpretación del registro LSP y sus principales aplicaciones. Hoy vamos a tratar un tema un poquito más entretenido, espero yo, que tiene que ver con algunos ejercicios para determinar el V-shale o volumen de lutita y la resistividad de agua formación a partir del registro de SP. En cuanto a la determinación del volumen de lutita o V-shale a partir del registro de SP, podemos decir que el V-shale es una de las propiedades que da sentido al análisis cuantitativo del registro de potencial espontáneo. Para ello hace falta definir una línea base de lutita, como lo hemos dicho también anteriormente, la cual se traza visualizando intervalos de lutita de gran espesor, donde el SP no se desplaza significativamente, se mantiene una consistencia. Se considera que el volumen de lutita en una arenisca arcillosa saturada de agua se podría calcular simplemente usando el registro del SP de la siguiente manera. A través de esta simple ecuación, donde el V-shale en porcentaje, por el cual se multiplica aquí por 100, es la unidad sustraída de una relación entre el SP pseudoestático y el SP estático. El PSP o potencial espontáneo pseudoestático es igual al SP leído en la zona de las arenas con lutita saturadas de agua, o las zonas incógnitas en la cual queremos calcular el volumen de lutita. El SSP o potencial espontáneo estático es igual al valor máximo de SP en una zona de arena limpia, saturada de agua. Simplemente se asume que la deflexión del SP entre la línea base de lutita, que representa el 100% lutita, y el SP estático en una zona de arena limpia, que representa 0% arcilla, es proporcional al volumen de lutita. Y por lo tanto, es una relación lineal, de tipo lineal. En el siguiente ejemplo, se representa una relación de volumen de lutita a partir del registro del SP. En el gráfico de la derecha, la línea base de lutita representa el 100% de lutita. Aquí en la parte inferior, todo valor que esté representado en esta línea o en este sector sería 100% lutita. Y el SSP 0% lutita o el SP estático en una línea de arena lo más limpia estaría representado aquí a la izquierda. La deflexión relativa del SP dependerá del volumen de lutita entonces, tal como se explicará a continuación. Fíjense aquí estamos en un ejercicio donde se representa la línea roja de atrasos como la línea base de lutita y la línea verde de atrasos como el SP estático o la que representa las mayores deflexiones del SP donde se supone que la arena es limpia y hay una completa deflexión producto del intercambio iónico entre los dos fluidos, fluido de formación y fluido del lodo. En este caso, para este ejemplo, utilizando un poco la escala gráfica de 10 milivoltios, podemos definir esta arena como una deflexión de menos 15 milivoltios. Y la arena superior, que no deflecta completamente, y es la arena incógnita a la cual le vamos a tratar de determinar el volumen de lutita o el V-shale, podemos aproximar un valor más o menos como de 10 milivoltios. En este cuadro, así como vimos que hacia la derecha en el eje X se aumenta el volumen de lutita, en este caso el volumen, el eje Y tiene una relación del SP pseudoestático y el SP estático que decrece en el eje X hacia abajo. Aquí lo que hay que determinar es la relación entre el SP pseudoestático y el SP estático para entrar por el eje Y, y en función de esta línea, que ya dijimos que era una proporción de linealidad o lineal, pudiéramos, bajando el eje X, determinar cuál es el volumen de lutita. Eso también se puede determinar con la ecuación que discutimos en la lámina pasada, donde lo más importante aquí es la relación entre los SP, tanto el limpio o el estático, y el SP en cuestión, que sería el SP pseudoestático. Al sustituir los valores en la ecuación, tenemos que la unidad sustraería un valor de 0.67, que básicamente esta relación es la que se va a plotear en el eje Y, y entrando con ese valor de 0.67, en este caso representativo del 67%, acuérdense que esto crece hacia abajo, yendo a intersectar la línea de correspondencia de 1 a 1, encontramos un valor de volumen de arcilla del 33%, que de hecho es lo mismo que daría la ecuación que estamos aplicando a continuación. Es algo bien sencillo y es algo bastante rápido, pero cuando uno analiza, por ejemplo, un pequeño horizonte, una arena, un una incógnita, es algo que se recomienda para tener un valor relativamente rápido de lo que es el contenido de lutita de una de las arenas en cuestión o a ser estudiada. Todos estos ejemplos fueron extraídos del libro de interpretación geológica de registro de Malcolm Riley. Otra forma de calcular el V-shale a partir del registro de SP es usando la siguiente ecuación, también conocida como índice de SP para el cálculo de volumen de lutita. El índice del SP para el cálculo de volumen de lutita es simplemente una relación que se hace entre dos restas. La del numerador es el SP leído directamente del registro del intervalo que queremos analizar, menos el SP limpio, que viene siendo el SP estático, básicamente, donde está la máxima deflexión. Todo eso dividido entre el SP de la línea base de lutita y el SP limpio o estático de la arena limpia.
En este ejercicio nos están pidiendo determinar el valor de lutita o volumen de lutita para el intervalo 1608-1612. Básicamente, aquí tenemos un ejemplo tomado del taller de registros convencionales de la empresa Interrock, donde, tomando ventaja de este mismo ejercicio, vamos a explicar cómo determinar el volumen de lutita justo en este pequeño intervalo de 4 pies. Básicamente debe estar más o menos por aquí, debe ser esta arena que ya prontamente trabajaremos. Fíjense que todo lo que ya describimos de la ecuación que necesitamos son valores que se pueden extraer directamente del registro, como este sería el SP estático o limpio, que es la máxima deflexión del SP hacia la izquierda, por todo lo que hemos estudiado ya sabemos lo que significa. Aquí tendríamos la línea base de lutita, en este caso, y en función de estos dos valores comenzaríamos a determinar todos los parámetros que se necesitan en la ecuación para determinar el índice de SP y por consiguiente el volumen de lutita de la arena. Usando la escala de este registro que va de 0 a 150 negativo, podemos darle valores a esas dos líneas. En el caso de la línea base lutita es menos 30 milivoltios y en el caso del SP estático o limpio sería menos 125 milivoltios. Nos dicen que determinemos para este intervalo, justamente estos 4 pies que están aquí, sombreados con este color naranja, podemos ver que las resistividades más profundas tienen un valor bien bajo, lo que indica que también está saturado de agua. Y una vez teniendo tanto el SP limpio como el de lutita, que son estas dos líneas roja y negra que están aquí, lo único que faltaría para determinar el SP leído, que se extrae también del registro donde está esta línea de color negro y que aproximadamente, unos punticos más, unos menos, sería una deflexión de 112.5 milivoltios. Al tener todos estos valores, ya podríamos sustituirlo en la ecuación y poder determinar, haciendo unos jueguitos matemáticos entre signos y multiplicaciones y restas y divisiones, cuál sería el valor final. Aquí está en detalle, haciendo el juego en cuanto a lo que son los signos. Aquí están los valores finales, tendríamos un valor aproximado de 13% de Vichet. Yo les invito a que puedan jugar, inclusive cambiando los números que están aquí, para que ustedes hagan los cálculos y puedan determinar el valor de Vichet. Como podemos ver, y todavía quizás faltaría avanzar un poco más sobre lo que son la parte de los temas de los registros, pero en resistividades altas supuestamente se espera que haya hidrocarburos, que haya una especie de transición y después como un contacto de agua. Estamos hablando que todos estos intervalos a partir de la mitad de este paquete hacia abajo están saturados de agua, solo que inclusive ahí hay arenas que lucen más limpias, otras más sucias, y precisamente esa diferencia es la que va a generar en los volúmenes de lutita. Continuando con la determinación de propiedades importantes, parámetros importantes a partir del SP, vamos a pasar al tema de la determinación de resistividad de agua de formación a partir del SP. Aquí tenemos que la deflexión del SP frente a una formación acuífera limpia, no arcillosa y de regular espesor, obedece básicamente a la fuerza electroquímica que dijimos que generaba la deflexión y que corresponde al potencial de membrana y al contraste de salinidad de las soluciones en contacto en la zona de transición y recibe el nombre de SP estático, un concepto que ya hemos venido manejando a lo largo de todo el módulo. Y su magnitud sería igual al SP, igual a menos una constante K por el logaritmo de las relaciones de las actividades químicas, como son la actividad química del agua de formación sobre la actividad química del filtrado de lodo. Aprovechando que las resistividades son inversamente proporcionales a estas actividades químicas, la fórmula también se puede expresar en términos de resistividades. En ese caso sería el inverso y sería toda la fórmula que ya vimos, la constante logaritmo de la resistividad al filtrado de lodo en relación a la resistividad del agua de formación. Esta ecuación se resuelve gráficamente también usando el nomograma conocido SP1, que viene del libro de la carta de interpretación de Schlumberger, y los filtrados de lodo, donde los filtrados de lodo y la agua de formación raramente están compuestas exclusivamente de cloruro de sodio. Existen otros iones como son calcio, potasio, magnesio, cuyas actividades son diferentes a las del cloro y a las del sodio, por lo que se utiliza una expresión que relaciona la resistividad de las soluciones complejas con un equivalente de cloruro de sodio, modificada de la ecuación anterior, dando esta ecuación que sigue, que es SP igual a menos 61 más 0.133, que multiplica el logaritmo de la resistividad filtrada de lodo entre la resistividad equivalente del agua de formación, ambas equivalentes. Todo esto para transformar y para simplificar que aun cuando haya iones complejos de otro tipo de composición salina, todo se lleva al final a la solución equivalente cloruro de sodio. Eso realmente cuando trabajen con esto, o los que ya han trabajado mucho con esto, se darán cuenta que esto simplifica mucho las operaciones. Donde la resistividad filtrado de lodo equivalente y la resistividad de agua de formación equivalente son resistividades equivalentes del filtrado y agua de formación respectivamente. El gráfico SP1 del que hablamos anteriormente se utiliza para obtener la resistividad de agua de formación equivalente a partir del SP estático, medido en formaciones limpias. El valor de la resistividad del agua equivalente se usa luego en el gráfico SP2, que veremos más adelante,
para determinar directamente la resistividad de agua de formación real, la verdadera, y posteriormente para calcular la saturación de agua con cualquiera de las ecuaciones de saturación de agua, comenzando por la de Darcy y cualquier otra que tenga el RW como parámetro importante. Se ingresa al gráfico SP1 con el SP estático en milivoltios en el eje X, la parte de abajo, siguiendo hacia arriba para alcanzar la línea de la temperatura apropiada, a la cual se está solicitando el cálculo o la que ya hayan dado como dato. Luego se desplaza horizontalmente hacia la derecha para obtener el valor de la relación entre la resistividad de filtrado de lodo equivalente y la resistividad del agua de formación equivalente en el eje Y. Desde este punto se trazaría una línea recta a través del punto clave de resistividad de filtrado de lodo equivalente, que en este caso debería ser dado como dato o calculado de alguna manera y que ya veremos más adelante. En el nomograma dado a la derecha para luego llegar a intersectar ese valor al RW equivalente, a la resistividad de agua equivalente en el nomograma del extremo derecho, como veremos a continuación. En este ejemplo, también tomado de las cartas de Schlumberger, debe determinarse el resistividad del lodo, del filtrado de lodo equivalente, pero antes hay que tener en cuenta que si la resistividad de filtrado del lodo, que normalmente se consigue en los datos del pozo o en el cabezal del pozo, a una temperatura de 75 grados Fahrenheit es mayor que 0.1 ohmio, hay que corregirlo a temperatura de formación, usando la fórmula que se muestra aquí, que es resistividad filtrado del lodo equivalente es igual a 0,85 multiplicado por la resistividad filtrado del lodo, que ya se consigue donde le dijimos, ustedes también ya eso lo conocen, que la mayoría de las veces viene en los cabezales de los pozos. De lo contrario, si esta condición no se cumple, habría que usar directamente el gráfico SP2. Dentro de los datos para este ejemplo, nos dicen que el SP estático es igual a menos 100 milivoltios a 250 Fahrenheit. Como sabemos, eso tiene que ser una temperatura en el subsuelo, en alguna de las capas donde se necesitan hacer los cálculos, probablemente la formación de interés. La resistividad de filtrado del lodo es igual a 0,33 ohmios a 250 grados Fahrenheit. Ya aquí nos están dando la resistividad de filtrado del lodo convertida a la temperatura de formación. En otro ejercicio encontrarán que ustedes tienen que hacer la conversión a partir de una fórmula que vamos a compartir más adelante. Nos piden que determinemos la resistividad de agua equivalente a esa misma temperatura. Entonces, como decíamos en la lámina anterior, se entra con el valor del SP estático por el eje X y se trata de encontrar una línea correspondiente a la temperatura en cuestión. En este caso, vendría siendo aquí en el medio de estas dos líneas que están entre 200 y 300 grados Fahrenheit, porque se pide, en este caso, habrá que hacer, como lo hacemos en este momento, imaginariamente una interpolación, y ahí nos dirigimos, como bien lo explicamos en la lámina pasada, a la derecha, donde el valor que se obtiene aquí, en este caso 10, viene correspondiendo a la relación que hay entre los dos resistividades equivalentes, una del filtrado del lodo y una del agua. Si ya tenemos la opción, porque con este valor de 0.33 a esta temperatura, si tú bajas la temperatura, ese valor por supuesto va a aumentar, lo que quiere decir que va a ser mayor a 0.1. Entonces, aquí habíamos dado la premisa de que si la resistividad filtrado del lodo a 75 grados era igual a 0.1, había que corregirlo utilizando esta ecuación, que es la resistividad del filtrado del lodo equivalente, 0.85 por la resistividad filtrado del lodo, a la temperatura de formación, lo cual me está dando 0.28, y ese es el valor que tenemos que buscar en este nomograma para intersectarlo y poder obtener al final el RW equivalente, que es lo que andamos buscando. En este caso, el resistividad filtrado equivalente da 0.28, que es este punto aproximadamente entre punto 2 y punto 3, por ahí vamos a pasar una línea y nos está dando 0.025 para la resistividad equivalente. Entonces, según ese procedimiento, tenemos el valor de RW equivalente 0.025, para el cual también hubiésemos podido utilizar plenamente o simplemente esta ecuación, despejando, luego de tener la resistividad filtrada de lodo equivalente, despejando la resistividad de agua equivalente. Como dijimos anteriormente, con los valores que se generaban en el gráfico SP1, podemos utilizar el gráfico SP2 para determinar el RW real o verdadero. Este gráfico se utiliza para convertir ese RW equivalente que ya encontramos en el gráfico SP1 a la resistividad de agua verdadera de formación. También se puede utilizar para convertir la resistividad de filtrado del lodo que nos dan del cabezal o que nos dieron como dato a la resistividad de filtrado equivalente, entrando de manera inversa. Las líneas continuas se utilizan para aguas, predominantemente líneas continuas están en la parte superior del gráfico, para gráfico de cloruro de sodio, para soluciones de cloruro de sodio, y las líneas punteadas son aproximaciones para aguas, formaciones frescas promedio, para las cuales los efectos salinas del cloruro de sodio se vuelven significativos. Las líneas discontinuas también se pueden usar para filtrados de lodo a base de yeso. Es otro dato. En el ejemplo a continuación,
a partir del ejercicio anterior donde se empleó el gráfico SP1 y donde se encontró que el RW equivalente era 0.025 a 250 grados Fahrenheit, en lodo predominantemente salino, determinar el RW real o verdadero a 250 grados Fahrenheit. Entonces el procedimiento es, se ingresa por el eje Y al gráfico de SP2 con el valor del RW equivalente determinado, que fue de 0.025, que se originó del gráfico de SP1, y nos desplazamos horizontalmente hacia la derecha hasta encontrar la línea sólida correspondiente a la temperatura que nos indican, que es de 250 grados Fahrenheit. Desde ese punto de intersección desplazamos hacia abajo y ahí conseguiremos cuál es el RW real de la formación. En este caso entramos con el RW equivalente a 0.25, vemos que entre 200 y 300 habría 250, la línea básicamente se unen aquí, entraría aquí, y de ese punto de intersección conseguimos que el RW verdadero de la formación está alrededor de los 0.03 ohmios. ¿Okay? También quisimos aprovechar este procedimiento para que en el caso de que necesitáramos conocer también la salinidad, o en el caso en que nos estén dando la salinidad y conozcamos la salinidad de formación, podamos determinar indirectamente también lo que es la resistividad del agua de formación. En este ejemplo, este gráfico se utiliza para determinar la resistividad de una concentración equivalente de cloruro de sodio a una temperatura específica. La escala logarítmica de dos ciclos en el eje X presenta dos escalas de temperatura, tanto de grados Fahrenheit como grados centígrados. La concentración de la salinidad se encuentra en el eje Y derecho, aquí están todas las concentraciones en partes por millón, y los valores de resistividad también están en el eje Y, en escala logarítmica de 4 ciclos, pero a la izquierda. Aquí están todos los valores de resistividad de agua formación. Y así se relacionan estas tres propiedades o tres parámetros, básicamente, entre la temperatura, la concentración salina y el RW. Aquí nos piden que determinemos la resistividad de la solución a 75 grados Fahrenheit, que es más o menos un promedio de temperatura de superficie, y a 200 grados Fahrenheit, que vendría siendo, para este ejemplo, la temperatura de formación. Entre los datos que nos están dando, nos dicen que la concentración equivalente de la solución es 20.000 partes por millón. Y la temperatura, por supuesto, nos están diciendo que es a 75 grados, la primera incógnita. Nosotros podemos desplazarnos a lo largo de la línea de 20.000 partes por millón como dato, y después la intersectamos con la línea de 75 grados Fahrenheit, hasta que a partir de ese punto podamos desplazarnos a la izquierda y encontrar la solución, la resistividad del agua de formación, en este caso sería 0.3 ohmios metro. Teniendo ya la línea de 20.000 partes por millón, también pudiéramos conseguir el valor del RW, pero a la temperatura de formación, que en este caso nos indican que es 200 grados Fahrenheit. Partimos de abajo, intersectamos la línea de los 20.000 partes por millón, que es la salinidad, y después a la izquierda vamos a tener un valor de 0.12 ohmios para el RW o agua de formación. Utilizando una ecuación que vamos a ver también más adelante, donde se relacionan las resistividades con las temperaturas, teniendo la resistividad de equivalente y teniendo las temperaturas, la temperatura de formación, y teniendo también la temperatura de 75 grados Fahrenheit y cuánto es la resistividad, 0.3, solamente en este caso quedaría la incógnita de cuál sería la resistividad del agua de formación. Y usando esta ecuación obtenemos que tenemos también por la aproximación el RW a 0.12. Quiere decir que para aprovechar el SP en la determinación de RW, podemos tener en cuenta esta lámina resumen donde están todos los datos que se requerirían, algunos de ellos pueden llegar a ser incógnitas también, y las ecuaciones más importantes para determinarlo. ¿Okay? Aquí pienso yo que se debería hacer aprovechar esto para generar una hoja de cálculo y poder introducir todas estas ecuaciones para que ustedes también tengan dentro de su hoja Excel la facilidad de poder calcular todos estos valores, todas estas incógnitas, solamente con tener los parámetros de resistividad equivalentes, las resistividades a las cuales se quiere convertir de acuerdo a las temperaturas, el SP estático, la temperatura de formación, el RW equivalente. Teniendo todos estos datos, se pueden obtener todas estas incógnitas. Y aquí las condiciones de cuándo usaríamos la ecuación que usamos ahorita de 0.85 RMF o ir directo al gráfico SP2. Continuando con los ejemplos, en este caso nos piden que estimemos el valor de RW y la salinidad. En los ejercicios anteriores nos habían dado ya la salinidad, aquí la vamos a determinar, de una arena que está entre el tope es 1582 y la base es 1590, a partir de la curva del SP. Nos dan como dato la temperatura de superficie, 80 grados Fahrenheit, temperatura de fondo, 175 grados Fahrenheit, y la profundidad final a la cual fue reportada esa temperatura, que es de 5.000 pies. Y también nos dan como dato, probablemente extraído del cabezal del pozo, de la resistividad de fluido de filtrado de lodo, que es igual a 3.27 a la temperatura de superficie, que nos dijeron que era 80 grados Fahrenheit. En esta zona sombreada de color naranja tenemos justamente
cuál es el espesor de la zona que nos están diciendo para determinar las incógnitas que nos solicitan en el ejercicio. Aquí tenemos otra vez la línea base de lutita, que es importante para todos los ejercicios, nos indican que es igual a menos 30 milivoltios, lo podéis comprobar de acuerdo a la escala. También tenemos la línea del SP estático o la parte limpia, que es de menos 125, ejercicio prácticamente los mismos valores del ejercicio pasado, estamos tomando también para ir determinando otro tipo de incógnitas. Y en este caso, como es necesario saber cuál es el SP estático, vemos que la diferencia es de menos 95 milivoltios. Es el valor para el cual vamos a necesitar sustituir en esta ecuación, ya dada previamente. Este valor de SP estático básicamente va a ser la diferencia entre la línea base de lutita y el valor de la parte limpia. Faltaría determinar las otras incógnitas tal cual lo movimos en las ecuaciones del ejercicio pasado. En esta ecuación podemos ir sustituyendo los valores que tengamos. En este caso tenemos el menos 95, que es el SP estático, tenemos el valor de la constante K, que dijimos que era 61 más el 0,133, todo eso multiplicado por la temperatura de formación y también por el logaritmo de la relación de las dos resistividades equivalentes. En este caso no tenemos todavía la resistividad equivalente, no tenemos la temperatura de formación, pero sí tenemos la de fondo y la de superficie, lo que quiere decir que podríamos determinar el gradiente geotérmico a partir de ahí, que no es más que la temperatura de fondo menos o final menos la de superficie dividido entre la profundidad final. Es un gradiente que se reparte a lo largo de toda la columna. Tenemos la temperatura de fondo, la de superficie final, y nos está dando que 0.019 grados Fahrenheit por pie, o lo que es lo mismo, a 1.9 grados Fahrenheit por cada 100 pies, como se expresan los gradientes geotérmicos. Entonces aquí de esta manera, ya teniendo el gradiente, podríamos determinar cuál es la temperatura de formación justamente a la profundidad que andamos buscando, que vendría siendo el centro, no el tope y no la base del intervalo, sino el centro del intervalo en cuestión. Sería la cuestión, el valor intermedio entre el tope y la base, que nos está dando 1586. Todo este cálculo nos dice que la temperatura de formación a esa profundidad es 110.134 grados Fahrenheit. Continuamos incluyendo elementos o parámetros importantes dentro de la ecuación, quedando ahora por determinar la resistividad equivalente, tanto filtrado de lodo como del agua de formación. Como dato tenemos que la resistividad filtrado de lodo es 3.27 a temperatura de superficie, que es 80 grados Fahrenheit, es 3.27. Pero aquí nos preguntan que si el filtrado del lodo a 75 grados Fahrenheit es mayor de 0.1, pudiéramos usar esta ecuación, si no, usaríamos el gráfico SP2 directamente, igual que como lo vimos en el ejercicio anterior. Este RMF lo tenemos en 80 grados, no a 75, por lo tanto, habría que hacer la transformación con las ecuaciones que relacionan las resistividades con las temperaturas. Fíjense, aquí tenemos que 327 es a 80, pero necesitamos ver a 75 cuánto sería la resistividad. Entonces, el RMF a 75 grados Fahrenheit sería, aplicando todo esto, 3.47 ohms. Esto es importante porque de esta forma vemos que esta condición se cumple para usar la ecuación, ya que la resistividad de filtrado de lodo a 75 es mayor a 0.1, está dando 3.47. Y tendríamos que usar, para poder determinar la resistividad del filtrado de lodo equivalente, esta ecuación. Entonces, la resistividad del filtrado de lodo equivalente a temperatura de formación, que viene siendo este factor que está aquí, es igual, relacionando las resistividades con las temperaturas, sería igual a 3.27, que es a 80 a superficie, y quisiéramos saber cuál es la nueva resistividad de filtrado de lodo a temperatura de formación usando la temperatura de la arena en cuestión, que es 110.134. De esta manera, nos están diciendo que la resistividad de filtrado de lodo a temperatura de formación es 2.43. Este cálculo que se hizo aquí previamente era simplemente para saber si a 75 grados Fahrenheit se aplicaba la fórmula o se iba directo al gráfico. Aunque debo decirles que esto no exime que podamos usar el gráfico también, aun cuando se cumple esta condición. El gráfico es exclusivo para valores menores a 0.1, pero se puede usar, aun cuando uses esta ecuación, también se puede usar para determinar la resistividad de filtrado del lodo a temperatura de formación. Entonces, la resistividad filtrado del lodo equivalente, finalmente, que es esta ecuación que está aquí, es a temperatura de formación, que es 110.134, es igual a 0.85 por la resistividad de filtrado del lodo a temperatura de formación, que la calculamos aquí, y nos dice que esa resistividad de filtrado del lodo equivalente es igual a 2.06 ohmiometros. Una vez que tenemos ese dato de resistividad equivalente, podemos usar el gráfico SP2, que aquí nos explicarán el procedimiento. Al introducir el valor de resistividad de filtrado de lodo equivalente en la ecuación, la única incógnita que queda es resistividad equivalente del agua de formación, haciendo todos los despejes y los juegos matemáticos
de, del logaritmo, donde el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y tal, y todo el procedimiento, tenemos que el logaritmo de la resistividad equivalente del agua de formación es igual a menos 0,95. Lo que quiere decir que haciendo los cálculos, el valor de RW equivalente es igual a 0,11 ohmios por metro. Si tuviéramos que usar la ecuación que les dimos anteriormente, que también nos está dando el mismo resultado, adicionalmente a ir despejando toda la serie de ecuaciones que venimos manejando. Y este RW equivalente no necesariamente tiene que dar igual siempre al RW, siempre hay una pequeña diferencia. En este caso están dando igual, pero eso no siempre es así. ¿Ok? Entonces, del gráfico SP2, una vez que tenemos el RW equivalente, es con que vamos a entrar aquí. Aquí ya nos adelantamos con la ecuación y la calculamos, el RW, para ver si con el gráfico nos da igual o nos da aproximado. Nos vamos 0,11 hacia la curva de temperatura indicada, que vendría a 110, algo un poco mayor a esta punteada que va aquí. Aquí se unen todas y pasa por aquí, encontramos un punto de intersección y nos vamos, y aquí nos está dando punto 12, bien cerca de lo que nos dio el valor por cálculo de la ecuación. Lo que quiere decir entonces que el RW a 110 grados, punto 1, punto 134 Fahrenheit, es igual a punto 12 ohmios metro. No quiere decir que el valor que me dio en el gráfico sea el exacto. Yo puedo usar también el gráfico que me dio en la fórmula. Inclusive a veces ya está más preciso porque usamos todos los decimales. Pero esto también es para demostrarle que hay a veces una pequeña diferencia porque un método es visual o es gráfico y el otro método es por cálculo. Como les dije anteriormente, aprovechando que tenemos también esta muy interesante tabla o gráfico para determinar con dos variables determinamos la otra, usando este gráfico Gen 6, que toda la vida se llamó Gen 9, pero a partir de una fecha para acá ya se renombró como Gen 6 en las actualizaciones de las cartas de Schlumberger, podemos determinar la salinidad de una concentración equivalente de cloruro de sodio en ppm, en partes por millón, a una temperatura específica. Entrando por el eje Y de la izquierda, el valor del RW, y trazando desde abajo la línea de temperatura desde el eje X para encontrar una intersección. Luego, paralelo a esas líneas oblicuas de salinidad, podemos determinar el valor de la solución cloruro de sodio equivalente en partes por millón. En muchas ocasiones se tendrá que interpolar para ajustar valor más aproximado de salinidad. Donde no haya curva, aquí en el medio se pueden ver entre, por ejemplo, 3000 y 2000, en el medio será 2500 y tendrán que hacer su respectiva interpolación. Pero es bien útil este gráfico. Los analistas de registro lo usan mucho para determinar RW o salinidades a temperatura de formación o de superficie. Entonces, del ejemplo anterior que se obtuvo que el RW era 0,12 ohmios, la temperatura de formación que la calculamos a 110 grados, 110.1 grados Fahrenheit, del gráfico Gen 6 tendríamos, entrando con RW a esa temperatura de formación, tendríamos 0,12 ohmios. ¿De qué forma? Entramos con el RW, nos vamos hacia la línea que se intersecta con la temperatura de formación y encontramos un punto de intersección que nos está dando aproximadamente, desplazándonos por la línea oblicua, la salinidad de 40.000 partes por millón equivalente. O sea, nos vamos prácticamente en paralelo, y en este caso nos estaban preguntando la salinidad, porque ya conocíamos el RW. En el ejercicio anterior que usamos esta gráfica, lo que hicimos fue, conociendo la salinidad y la temperatura, determinamos el RW. En este caso, conocíamos el RW, que calculamos en el ejercicio de la lámina pasada, y la temperatura para determinar la salinidad. En este caso, la salinidad nos está dando 40.000 partes por millón, cloruro de sodio equivalente. Bueno, yo espero que este material, aunque al principio lucía un poco, digamos, escueto para cumplir con los objetivos de este módulo durante todo